Ya inicia Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Zona 8, la experiencia informativa que realmente importa. Quedan con ustedes nuestros panelistas. Panamá de mis amores, tengan todos un fin de semana tremendo, un viernes, y sábado y domingo lleno de Dios, que todos sus proyectos culminen con éxito, y si no es así, que nos levantemos, vamos a seguir caminando para llegar a la meta con esperanza. Eduardo Soto les da la bienvenida a Zona 8 Tertulias y más, en compañía de Pastora Portugal, que después de una semana de combates de salud, ya está con nosotros otra vez, gracias a Dios. Está también Rubén Polanco en la plataforma digital muy pronto, Arsenio Samaniego en los controles y Patricia Ocando Camino en la producción. Hermanos, Radio Hogar está de aniversario, 71 años al servicio de esta patria, de esta iglesia, y necesita de todos ustedes, de ti que me estás escuchando, para poder continuar en la batalla, para poder continuar sirviéndole a todos ustedes y a cada cual que necesite una mano amiga, un acompañamiento. Necesitamos de ustedes, por favor. En el YAPI estamos en el directorio y en nuestra cuenta bancaria, que pronto la pondremos allí en pantalla para que ustedes puedan conocerla y poder hacer las donaciones respectivas. Por este aniversario de Radio Hogar y por Panamá, vamos a orar. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. ¿Cuál es tu sueño? Cuando sea grande, quiero ser un gran ingeniero. Cuando sea grande, quiero ser veterinaria. Cuando sea grande, quiero ser violinista profesional. Soñar es el primer paso. Ahorrar, el siguiente. Enseña a tus hijos el valor de creer en sí mismos, abriendo una cuenta de ahorro Mi Futuro Banconal. Porque más que ahorrar, es crecer. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Cuando ves las compuertas del canal, ¿en qué piensas? En turismo. En comercio. En todos los barcos que pasan. En puertas que se abren y dejan pasar mucho más que barcos. Dejan pasar el bienestar para todos. Son compuertas, sí, pero también abren paso al progreso, generando los aportes que permiten renovar los hospitales y que harán posibles nuevas y mejores escuelas. Esto es un hecho por los aportes de tu canal, Canal de Panamá. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. El invitado tiene la palabra. Nos acompaña la doctora Amarilis Meléndez, ella es jefa del servicio de otorrinolaringología del Hospital Santo Tomás. Este tema que nos trae a la mesa es la prevención de la hipoacusia, efectos del ruido, diagnóstico y manejo en Panamá, que nos gusta, pero que nos gustan los altos volúmenes, ¿no? Y la gritería. Doctora Meléndez, bienvenida a los micrófonos de Radio Hogar aquí en Zona 8. Cuéntenos cuál es la situación actual, cuáles son las estadísticas que dicen y cómo podemos prevenir estas malas costumbres que tenemos los panameños. Le escuchamos. Sí, bueno, muy buenos días y primero agradecer la oportunidad que me dan de dirigirme a tan selecta concurrencia y pues estar en Radio Hogar, una radio, como bien dice y comentó Monseñor, que ha estado con nosotros 71 años, en la cual debemos colaborar para que mantenga, Está distrayendo a la señora. Sí, disculpe, continúe, estoy haciendo el señor al operador. Para que mantenga justamente ese trabajo tan importante en dar información a la población panameña. Bueno, como bien dices, en Panamá nos gusta mucho el ruido, es algo cultural. Si nos vamos a ir a las causas de hipoacusia, que hipoacusia significa la pérdida de la audición. La audición normal permite escuchar en segmentos que nosotros conocemos entre 20 y 20.000 Hz. Eso significa que casi todo el rango de lo que ocurre alrededor nuestro en el ambiente, con las voces, etcétera, podemos percibirlas y entenderlas.
porque no es solamente oír, hay que escuchar, y la parte de escuchar se da con el cerebro. Sí. Ese es un segmento, una cualidad que tiene el ser humano importantísima para su comunicación, pero también para evitar los peligros que están en el ambiente. Si me dicen Panamá, bueno, el último censo, tuvimos el censo del 2023. En el censo, como dando información de que tienen dificultad para oír, se captaron alrededor de 11.000 y casi 12.000 personas. Y en eso va un rango desde pequeño, o sea, desde los 2 años que las personas ya pueden decir si el niño está oyendo o no, hasta adulto mayor. Y los rangos se dividen en los grupos más vulnerables, son justamente los niños y los adultos mayores. Doctora, y en el sexo, ¿cuántos hombres, cuántas mujeres, quiénes son los que menos oyen? Bueno, en sexo no tenemos diferencias. Las diferencias son mínimas y están dadas simplemente por las cantidades. No hay diferencia en eso entre hombres y mujeres. Ahora, tengo entendido que los hombres, por biología, tenemos más dificultad para escuchar. O son las mujeres las que tienen la tesitura un poquito diferente. ¿Cómo es la cosa? No. Eso también es cultural y son las leyendas urbanas. Tenemos la misma capacidad, pero ahí es donde viene la parte del escuchar. O sea, usted oye, pero no quiere entender, es otra cosa. Pero bueno, si vamos a la parte médica real, ¿verdad? Porque esto lógicamente es algo jocoso de leyenda urbana, como le digo. Cuando vamos a ver esto, lo que sí es importante es la exposición. Porque bueno, el sentido de la audición es muy complejo. Tiene una cantidad de células muy pequeñas en cantidad limitada. Nacemos con una cantidad de células y hasta este momento la tecnología no ha conseguido reproducirlas, aunque se está trabajando en eso. Es decir, si una célula se muere, no puede recolocarse otra. No es, por ejemplo, el músculo, que uno puede tener el músculo y bueno, y se va llenando de tejido conectivo y tal, y se mejora. En la audición, la célula que muere o las células que mueren van a perderse y en ellas entonces vamos a perder porque la audición tiene el sentido, le voy a explicar algo sencillo de entender, como un piano, en donde cada tecla tiene un tono. Entonces, en el oído, en la cóclea, que es el órgano de la audición, es como si fuese un piano, entonces pensamos, eso se llama tonotópica, y cada tono tiene un punto. Entonces, si yo daño muchas de un punto, se me van a dañar y no la voy a percibir. Es ahí donde entra el ruido. El ruido realmente es un sonido, pero un sonido que nos causa dificultad, disconfort y en su medida más alta puede llevar a pérdida de la audición. Todo eso se conoció realmente cuando comenzó la era industrial. Antes de la era industrial habían pocos lugares donde había cosas de hipoacusia, donde había sonidos fuertes, por ejemplo los armeros, los que trabajaban con hierro. Pero cuando vino la revolución industrial en el siglo XVIII, entonces, 18-19, vino entonces las máquinas y estuvimos entonces las personas en contacto con sonidos que no eran de la naturaleza y que eran mucho mayores. Y hasta allí entonces se llegó a la conclusión de que los sonidos mayores de 80 decibeles por tiempo prolongado pueden llevar a pérdida auditiva. Y en eso también hay algunos nuances porque hay lo que se llama la sensibilidad. Entonces, los niños, los adultos mayores y las personas con enfermedades son más sensibles al daño auditivo por el sonido. Cuando hablamos acá y me dice usted que somos ruidosos acá en Panamá, es cierto, porque no podemos escuchar una música baja, porque hay que tener esa otra sensación que es la de la vibración, de toda la emoción que se da con eso, entonces ponemos muy alto. Si hay algo que quisiera que quedara de todo esto que vamos a poder hablar con ustedes hoy, le diría que es importante tener ese número, 80 decibeles. Cuando estamos utilizando los equipos de audio personal, que es lo que más me usa ahora, ya todo el mundo está como en las grandes capitales, sentado con unos audífonos desde la mañana hasta la noche. Ese sonido, los teléfonos inteligentes, estos todos que usamos, sean Android o el iOS, que es el iPhone, en algunos de ellos, y voy a decir marcas porque son los que lo tienen y se han adaptado con estas regulaciones y recomendaciones que vienen de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud desde el 2015 está haciendo una gran campaña que se denomina Escuchar sin riesgos. ¿Qué es lo que quiere esa campaña? Que todos podamos disfrutar
de los sonidos, tanto los que hay en el ambiente como los que nosotros tenemos y utilizamos para música por toda nuestra vida. Entonces se dice escuchar de por vida. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Además de las medidas de salud pública que son vacunación, control del embarazo y el parto, un parto atendido profesionalmente, evitar enfermedades, el cigarrillo que también afecta la audición. Cuando vamos al ruido, que es algo que nosotros como personas, cada uno puede limitar, entonces dan estas recomendaciones. No sé si tiene alguna pregunta o quiere que continúe. Doctora. Pastora Portugal tiene una pregunta. Doctora, usted está hablando precisamente sobre el ruido, pero yo quería entrarle con otra pregunta más, sobre los casos de las personas que han padecido de otitis, que la otitis muchas veces afecta el sistema auditivo. Entonces, yo una vez tuve una doctora y cuando el otorrino me hizo el examen, pues mi oído izquierdo tiene un poquito menos, ¿cómo se diría? Un poquito menos sensibilidad auditiva. Ajá, un poquito menos sensibilidad auditiva que el derecho. Y el doctor me dijo, ya eso no tiene cura, eso se queda así, no es que esté sorda, gracias a Dios, pero sí un poquitito menos en el examen salió la evaluación a consecuencia de una otitis. En ese caso, doctora... ¿cómo evitarla también? Sí, cómo evitarla y también cuántos casos pues serían más, ¿qué sería, cómo se da más los casos, por otitis o por ruido? Ok, bueno, la parte de eso que me está preguntando es etiología, llamamos nosotros. Entonces, ¿cuáles son las causas de la hipoacusia? En eso vamos a estar trabajando, el Ministerio de Salud está haciendo una evaluación de eso. Sabemos en lo del censo qué cantidades y tenemos los grupos poblacionales y luego hay que ver todo esto. ¿Cuál es la prevalencia de las enfermedades? Se llama. Ok, cuando vamos a explicar esto de la otitis, sí, las otitis pueden dar pérdida auditiva, pero eso todo depende de la intensidad de la infección, ¿verdad? Hay unos gérmenes que son muy virulentos, producen una gran inflamación y pueden llegar a que posteriormente den eso. Pero generalmente se va a dar en lo que se llama la otitis media crónica, que es una infección en el oído que se da por más de 3 meses y que puede tener implicaciones hasta en el hueso. Entonces, las otitis medias, estas que dan por resfriado, porque una otitis media serosa, que fue porque fue un avión y le quedó líquido en el oído, generalmente depende de la virulencia y otros factores, generalmente si son tratadas correctamente a tiempo y el paciente hace lo que se le indica, generalmente van a mantener el nivel de audición normal que tenía la persona. Entonces, no todos los casos de otitis van a dar eso. Lo que sí es importante es lo que usted dice. Usted tuvo un cuadro de otitis, fue al médico, el médico la trató, le dio la información que le tenía que dar y usted ya está prevenida. Entonces eso es importante, no utilizar remedios caseros, no dejar las cosas hasta ver si se mejora dentro de una semana y cumplir el régimen de medicación que le ha dado el doctor y los seguimientos. Porque a veces, por ejemplo, hace una otitis media, por ejemplo, aguda. ¿Qué significa eso? Que usted estaba bien y de repente puede tener un resfriado o se metió en una piscina, le entró agua por la nariz y le hace una otitis media aguda. Bacteriana. Sí. Entonces el médico le da 10 días de antibiótico, se mejoró de la infección, pero le queda un líquido inflamatorio en el oído que tenemos que seguir para ver cuándo desaparece. Perdón. Le tengo una pregunta, doctora. Usted iba a decir que los teléfonos inteligentes ya vienen programados para no pasar de 80. ¿Eso es así? ¿O uno manualmente puede subir ese volumen? Bueno, esa es la segunda parte. Bueno, le explico. La Organización Mundial de la Salud se unió con el Instituto Internacional de Telecomunicaciones en Ginebra y diseñaron un programa de software que está en los teléfonos y algunas compañías telefónicas lo adaptaron y ya lo tienen. Y es entonces la recomendación H870 de OMS y TEU. Lo que hace ese software es que primero maneja y graba todas las intensidades de volumen que usted utiliza y se la deja grabada, porque la recomendación dice, y es para evitar el daño, que no debemos estar escuchando música o jugando videojuegos o lo que tengamos en el teléfono por más de 40 horas a la semana
ni más de 80 decibeles en todo ese tiempo. ¿Qué significa eso? Que tenemos que tener entonces el control. ¿Y qué hace este software? Él va grabando todo lo que usted escucha y le va diciendo cuando llega a lo que se llama la dosis de sonido que usted puede tolerar, que es cuando se hace una fórmula en donde se utilizan esos dos números, el 80 decibeles y las 40 horas. Y llega una fórmula que son los pascales de presión que usted usa. Entonces el aparato que le dice, hoy usted ha utilizado el 50% de su capacidad de la semana. Quedan usted, si ha estado utilizándolo más de 80, y él le avisa cuando pone más de 80, queda en la persona decir, oye, estoy más de 80, voy a bajarlo porque quiero quedarme en mi rango para poder escuchar mi 100% en toda la semana. Pero puede ser que la persona dice, bueno, no me importa, está en 100 y me voy a quedar en 100. Entonces sí hay una parte volitiva, la persona decide. Hay una sola que se puede hacer que usted pueda regularla y es para los niños. Entonces las personas que pues le dan un teléfono a un niño adolescente, sí pueden regular. Hay una parte de control del padre, en donde el padre pone, y en los niños los decibeles bajan a 75. Entonces el padre en el teléfono tiene cómo llegar, usted busca en salud auditiva, ahí está cómo entra para llegar a ese programa. Y de ahí entonces usted coloca 75. Y sí, en la que son de niños, entonces entra en ese de control parental, pone 75 y ahí sí el aparato no le sube de 75. El niño no tiene capacidad por él mismo, a no ser que manipule ese software, de subir a más de 75. Pero en adultos, usted lo puede poner si usted quiere también para el suyo, aunque no sea niño. Pero en los de adultos en general, como hay la parte, como le digo, de la comprensión del problema y qué hacer, usted le aparece cuando ya pasó de 80 y le aparece cuando está llegando a sus límites. Si hoy es martes, comenzó la semana el lunes, hoy es martes, y usted ya llegó al 90% de su capacidad, usted puede seguir escuchando música, pero debe ser muy por debajo de los 80 para poder llegar. Entiendo. Y la edad, hay una edad en la que ya uno empieza a bajar la loma y que se empieza a escuchar menos. Bueno, sí, hay lo que se denomina una condición que se denomina presbiacusia, que es la pérdida de la capacidad auditiva por la edad. Y ese es un tema que se está estudiando mucho porque se ha visto que hay muchos factores, no solamente por la edad, sino también por toda la trayectoria que uno ha tenido en cuanto a la audición. Entonces, se está buscando se busca ahora de que no es la degeneración del nervio, que era lo que nosotros como médicos nos enseñaron, que hay una degeneración del nervio por la edad, igual que hay la presbicia, que es la disminución de la capacidad de ver, pero es por la opacidad del cristalino, que es diferente. Acá se decía que no, que había una degeneración del nervio por la edad y eso. Pero esos términos están cambiando mucho porque los experimentos se están haciendo para ver qué es lo que ocurre. Todos conocemos casos de personas que tienen 85 años y oyen muy bien, y otra tiene 65 y ya tiene que usar audífonos. Sí, sí, sí. Entonces ahí van factores genéticos y otra cosa que se llama epigenética, que son las condiciones alrededor nuestro del ambiente, de nuestras actitudes. Entonces se conoce que una persona que comienza, por ejemplo, a estar metido en presentaciones de banda, voy a decir de rock, metálica, reggaetón, lo que sea, muy alto, desde muy joven está expuesto a ruido, esa persona tiene mayor probabilidad de tener pérdida auditiva tempranamente que una persona que no ha estado expuesta. Entonces, por eso, importante trabajar en este grupo joven, que son los que van a tener una larga vida de estar expuestos a todas estas cosas de tecnología que se están dando. Sí. Y una cosa muy importante, ya que me habla de la presbiacusia, es darles esta información, y es que entre las personas que tienen presbiacusia, pérdida de audición, la demencia todos saben que es una enfermedad mental en donde tienen múltiples causas, pero lo más que da es entonces esta desconexión de la persona con el ambiente, con sus familiares, una vida interna que no sabemos cómo es, y que se supone que va a ser la epidemia de este siglo XXI, por muchas causas que tiene la demencia. Entonces, lo que encontró un grupo de investigadores en Johns Hopkins, que eso queda en Estados Unidos,
es que la hipoacusia, la hipoacusia en la Edad Media era el factor que podíamos modificar para evitar la demencia. Y es en eso en lo que estamos trabajando mucho. Y una de las causas de pérdida de audición en general no solamente es la edad, sino justamente el ruido. Y el ruido es la causa prevenible que todos podemos utilizar, como le digo. Sí. Eso es una decisión de cada persona, evitar el ruido. Doctora, acá nuestra productora Patricia Ocando pregunta si hay diferencias entre el uso de audífonos grandes, estos como los que tengo en este momento, y aquellos pequeñitos que van directo al pabellón, allá adentro, al cilindro aquel, ¿no? Si hay alguna recomendación para uso de estos dispositivos y si hay diferencias que hay que cuidar. Sí, correcto. Mire, en relación a todo lo que es esta protección de audición y ustedes que lo utilizan para su trabajo, si hay para protección, los audífonos comunes y corrientes dejan pasar el sonido, tienen la capacidad de disminuirlo en 6 decibeles, que es bueno. Pero la persona que o tiene la costumbre, por ejemplo, les digo a los jóvenes, si usted tiene la costumbre de ir a discotecas, a eventos con mucho ruido, etcétera, así como utilizamos lentes de sol, ¿verdad? Sabemos que tienen que tener protección UV, que tiene que ser de vidrio, que tenemos que usarlo todo el tiempo. También existen unos audífonos que están con protección justamente para el sonido, que tienen una forma en que usted puede escuchar esa música que quiere escuchar, pero con filtros que van a evitar que hayan esos cambios bruscos que pueden llegar hasta 100 decibeles. Los estudios de la OMS, para darles el porqué de todo esto, lo que encontraron es que el 50% de los jóvenes que van a discotecas o que van a eventos deportivos están expuestos a niveles de ruido que si se continúan de esa manera van a provocar pérdida auditiva, porque llegan a 100, 110. Estamos hablando que el límite debe ser 80. Y otra cosa importante conocer es que en cuanto a audición, cuando uno dice 80, 81, 82, 83, uno piensa en un peldaño, ¿verdad? Que va 1, 2, 3. No. En la audición, cada 3 decibeles, o sea, de 80 a 83, la presión, pensemos en que el sonido son unas ondas y que vienen con una presión. Cuando yo cambio de 80 a 83, la presión que me llega a ese oído duplica. Y cada vez que voy subiendo 3, duplica. Es por eso que en la tabla, hay una tabla de protección. Si usted tiene 80 decibeles, puede escuchar 40 horas. Pero si el ambiente donde está es de 83 decibeles, puede estar ahí 20 horas. Si tiene 86 decibeles, puede estar ahí 10 horas. Y así se va hasta que cuando está en 100 son minutos. Wow. Sin embargo, las personas se quedan en la discoteca por horas felices. Entonces, las recomendaciones de OMS que ha dado también para lugares de entretenimiento, dice que el sonido que está en esos ambientes no debe pasar de 100 decibeles en periodos de 15 minutos y que las personas deben salir a áreas donde no esté ese ruido para descanso del oído. Que los lugares deben tener esos lugares. Por ejemplo, no el baño, sino que haya una salita como un vestíbulo donde la persona pueda salir un momento. Y que las personas que trabajan allí, porque el que va, pues se quedará 2 horas, 3 horas, lo que quiera, pero el que trabaja tiene 8 horas allí. Esa persona que está 8 horas, se le debe dar toda una charla sobre cuidado de audición, se le deben dar los audífonos y debe también mantener esas medidas de protección. Estoy preocupado, entonces, la pregunta de los auriculares, permítame nada más terminar los auriculares. Hay audífonos que se pueden poner dentro del oído que son especiales para que tienen filtro. También estos que ustedes utilizan, que son auriculares externos, son muy buenos, muy buenos. Para el área donde ustedes están, por ejemplo, ustedes que están en cabina, pueden usar los auriculares sencillos, pero el que está en un ambiente con ruido, porque ustedes allí tienen silencio alrededor, los que tienen ruido alrededor, gente caminando, están en un mall, etcétera, es mejor unos que son con cancelación de ruido. Sí. ¿Qué hace eso? Cancela el ruido ambiente, que es el que anda por allí, y con eso no puede ser tan alto lo que usted tiene adentro.
Ok. Estoy preocupado porque acabo de descubrir que el límite de mi teléfono, yo pensaba que era un buen teléfono, esto es chipi, es de 85 decibeles, es el mínimo. O sea que está muy alto con respecto al límite que sugiere la OMS. Correcto. Le explico también por qué. Como le digo, algunas compañías se han adherido a esta recomendación de OMS. Le doy los nombres, como le digo, no tengo ningún conflicto de interés, simplemente para que sepan. Sí. Son Huawei, iPhone. Estos tres se han adherido a la recomendación de 80 decibeles. Hay otros, por ejemplo, el que usted tiene, que el límite es 85, porque hay muchos países, inclusive Panamá. En Panamá el límite es 85. Se está haciendo las consultas para que se adopte lo de OMS. El Ministerio de Salud, por supuesto, ha adoptado lo de OMS. Sin embargo, cuando usted va a una tabla que tiene Copanit, que es lo que rige el ruido laboral ocupacional, es decir, las personas que trabajan en fábricas o lugares donde hay ruido, el límite de ellos es 85 porque él era antiguo. Ese era antiguo, 85. Y su teléfono, entonces, se está adhiriendo a alguna recomendación, sin embargo, no es la actual. Ay, qué pena. Doctora, disculpe, dijo Huawei, iPhone, ¿y cuál otro? Sony. Listo. Sony. O sea, por eso es que el mío es Samsung. No estoy en el Tiene que paquete. cambiar. Y la Samsung, que es la segunda empresa más grande, no sé por qué, hay que hacer presión, ustedes que son no demoran, que utilizan no demoran en... haga presión. Doctora, quería preguntarle, en caso de las personas que nos están escuchando, está Rubén también que quiere preguntar. alguien que de repente quiera saber cómo está su salud auditiva, nunca se ha hecho un examen, no sabe cómo está, ¿hay algún centro o lugar así donde pueda ir directamente sin tener, por ejemplo, que ir consultar una cita con un especialista? ¿Hay algo así? ¿Contamos con algo así aquí en Panamá? Bueno, hay dos cosas que podemos hacer. Mire, hay la audiometría formal, ¿verdad? Que usted tiene que ir a un médico, le refiere la audiometría y luego para leerla, ¿no? Pero también si lo que quiere es saber qué pasa, no tiene ninguna queja, no se siente nada, no tiene zumbido, no le molestan los ruidos, etcétera, o está en un lugar que no tiene acceso, porque de repente no tiene acceso. Hay una aplicación que se baja en el teléfono, igual que todas estas de Zoom, etcétera, de la OMS gratuita. Se llama HearWho, HearWho. HearWho, aquí está, ya te la paso. Ya te la paso ahora. ¿Quién escucha? Esa es una aplicación validada, significa que ha sido probada en pacientes y no pacientes y es correcta la respuesta. ¿Qué hace esa prueba? Es una prueba muy sencilla, la pueden usar hasta niños después de 10 años que ya todos saben usar los teléfonos. Sí. Y lo que va a tener es una prueba de dígitos, entonces le va dando 25, 35, etcétera, cosas que la persona puede entender. Está en inglés, en español y en portugués. Y de ahí, dependiendo de las respuestas, la propia prueba le dice, está todo bien, o busque un especialista. Bueno, si está todo bien, pues ya sabe y se la puede hacer cuantas veces usted quiera, se puede repetir cuantas veces. La puede hacer en su casa, sus amigos. Estamos en una reunión o vamos a ver cómo está nuestra audición. Tarará. Ok, le sale que debe buscar, si vamos a hacer fiestas para saber cómo está nuestra audición, ¿no? Antes de poner el boombox ese espantoso. Sí. Entonces, con eso, usted puede saber cuándo está su audición y si sale. Se sugiere buscar un médico, entonces va a su médico, puede ser su médico de confianza, su médico general, etcétera, le puede enviar la audiometría y luego ya para mandarlo con el especialista, ¿no? Entonces, la audiometría se llama audiometría tonal, es el examen por excelencia que tenemos actualmente. Más adelante van a ver otras cosas, pero ahora tenemos esa que se llama audiometría tonal, y en esa tiene dos componentes. Una, que es nada más como la que uno va para manejar, que le pasan unos tonos agudos y graves y se va marcando. Pero viene una segunda parte que se llama la logoaudiometría, porque les decía que además de oír hay que escuchar con la mente. Entonces ahí le pasan una serie de palabras, son 25 palabras que usted debe repetir para saber. Entonces eso se llama discriminación. Y en el paciente de tercera edad o paciente mayor de 60 años... Pastora. Por favor.
Sí, pero del paciente de tercera edad. Entonces, una cosa. Si les quería comentar en eso de que quieren hacerse la audiometría, la Organización Mundial de la Salud también ha dado las recomendaciones. Entonces, lo primero, siempre al nacer, todos los bebés deben ser evaluados al nacer. Eso ya es una ley, ya se hacía en Panamá, pero ahora tiene una ley a partir del 2022, que es la ley de tamizaje neonatal, que tiene 4 componentes: auditivo, metabólico para ver enfermedades genéticas hereditarias que pueden llevar inclusive a la muerte, ocular para ver si hay algo de tumor dentro del ojo, y tenemos la cardíaca, doctora, para detectar problemas serios del corazón que requieren cirugía. Tenemos 2 preguntas, una es de Rubén y la otra es una llamada. Rubén, permíteme la llamada que les genera costos al oyente. Adelante. Adelante el oyente, se identifica. Muy buenos días, muy interesante el taller de la doctora. Quería saber qué es el tinnitus, porque eso fue lo que me detectaron a mí después de una audiometría que me hicieron. ¿Qué es el tinnitus? Porque tengo el ruido, tengo el ruido, no es permanente. Por lo menos cuando regreso del que he salido y vengo al mediodía como que con hambre y eso. A mí también me suena todo cuando tengo hambre. Entonces, me da ese zumbido y así, pues digo, no es permanente, es en ocasiones. Sí, ¿no? Ok, doctora, ¿qué es el tinnitus? ¿Qué lo causa? Gracias por la radio. Gracias al oyente. Doctora. Sí, gracias por la pregunta. Sí, el tinnitus justamente, mire, el tinnitus se llama tinnitus acúfeno o coloquialmente se llama zumbido. Y justamente es eso, una sensación, un sonido dentro del oído que no es real porque no está en el ambiente ni en ningún lado. El tinnitus subjetivo, pues hay un objetivo que no voy a hablar porque es muy poco frecuente. El subjetivo, que es lo que la señora está hablando, es un sonido que la persona percibe pero que no se está generando en ningún lado alrededor de ella. Lo percibe ella en su oído, en su cerebro realmente. Entonces es muy frecuente. Puede ser unilateral o bilateral. Nos preocupan mucho los unilaterales, o sea, un solo lado. Sí. Pueden darse por medicamentos, por ejemplo, un medicamento que puede causar acúfeno o tinnitus o zumbido es la aspirina en alta dosis. Se puede usar por algunos medicamentos. Medicamentos para malaria también pueden dar eso. Pero la gran mayoría no tenemos idea todavía de cómo se genera. Porque como el tinnitus es algo que aparece, se puede graficar porque le hacen la audiometría y luego le hacen sonidos que simulen ese mismo sonido y sabemos en el audiograma dónde está. Pero por qué se formó, no sabemos. Okay. Puede ser causas metabólicas, personas que son diabéticas, que son hipertensas, las personas que fuman. Y una cosa bien importante, que ya estamos hablando del ruido, es que justamente el ruido puede causar tinnitus. Entonces, por ejemplo, es la persona que vamos a pensar que va a una fiesta y se pone cerca de una bocina, ¿verdad? Que está generando 100 decibeles. Sale de ahí y sale con un ruido en el oído. Ese es un acúfeno, significa que ha habido algún tipo de lesión. Entonces, realmente lo que tenemos que hacer es evitar las causas conocidas de tinnitus, cual sean estas enfermedades metabólicas, y significa cuidarlas bien, tomar los medicamentos, mantener el control, etcétera. Evitar el ruido. Si tomamos aspirina porque tienen medicamento necesario, pues avisarle al médico cuando ese problema. Y el tinnitus entonces es una de las condiciones que puede dar el ruido. Puede dar hipoacusia, o sea, pérdida de audición, que puede ser aguda, por ejemplo, le estalla por un trauma acústico, le estalla la bocina y queda sordo de una vez. Pero hablamos de hipoacusia inducida por ruido, es en el tiempo prolongado. Hablamos más de 10 años, generalmente se habla más de 10 años de estar en contacto. Okay. Cuando vamos y regresamos a lo que yo hablaba de los jóvenes, si los jóvenes comienzan a utilizar sonido, estos audífonos dentro del oído en alta volumen, desde que tienen 13 años, cuando tienen 23 ya tienen la edad para tener, y ese es el gran problema. Hay 1 billón de jóvenes en el mundo en riesgo de pérdida auditiva por esas prácticas. Y en Panamá, los grupos etarios que están en los grupos que habla OMS, que es de 12 a 35, es 1 millón de personas que estarían en riesgo si no limitan su acceso al ruido. Tremendo. Aquí tenemos a Rubén Polanco con una pregunta hace rato, doctora. Adelante, Rubén, ¿te escucha? Sí, buenos días. Quería saber
Yo en algún momento he estado en algunas de estas discotecas y con lo que usted menciona del ruido. Y en algunas ocasiones, no en todas, sí he visto mujeres embarazadas dentro de estos locales a todo volumen. Estos ruidos excesivos pueden afectar al bebé que está dentro de la barriga de la madre, por lo menos lo que es el sentido auditivo. ¿Y qué consecuencias puede traer? Para que nos amplíe sobre este tema. Bueno, allí sí vamos a entrar en una parte que puedo hablar hasta un punto porque no hay ninguna evidencia real. Ok. Lo que le puedo decir es que el bebé comienza a percibir sonidos dentro del vientre de la madre. Es más, ya se ha hecho pruebas de que nace el bebé, le pone la voz de la madre y el niño reacciona. Entonces sí escuchan. Ahora, la implicación de ese sonido ambiente en relación con lo que vaya a escuchar ahí y que tenga un deterioro ya es diferente. Recuerden que eso, un ruido ambiente está como en 100, pero tiene toda la protección de acá de la madre, de la parte del panículo. Luego si viene el líquido, que ahí sí se pasa el sonido, pero no hay ningún estudio que yo conozca que nos diga, y no quiero hacer ese tipo de aseveración, no hay ningún estudio que yo conozca que estudie el riesgo de una madre que esté en discotecas y que el hijo vaya a tener pérdida auditiva. Okay. Lógicamente no es el mejor momento para estar en un ambiente como ese, porque además del ruido hay la bebida, hay el tipo de actividades que hay alrededor, entonces bueno, pero no hay ningún estudio que nos pueda decir que ciertamente va a tener un problema. Hay riesgo, sí es cierto. Doctora Marilis Meléndez, ella es jefa del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Santo Tomás, nos ha estado hablando de la prevención de la hipoacusia, que es esta pérdida auditiva, los efectos del ruido, el diagnóstico y manejo, y recomienda que se utilicen los teléfonos que tienen protección para la audición y que estemos escuchando. No sé cómo se puede medir eso si no tengo el aparato adecuado, cómo yo mido y cómo yo sé que estoy por debajo del 80 o hasta el 80 decibeles, cómo puedo hacerlo mecánicamente. Y sería la última pregunta porque ya tenemos al otro invitado esperando. Adelante, doctora. Correcto. Mecánicamente se puede hacer colocando el 60% de la capacidad de salida de su teléfono. El 60%. Con eso usted se cubre. Y la segunda cosa, otra aplicación que les dejo, de NIOSH, NIOSH. Esa es una entidad de Estados Unidos que tiene un sonómetro. Sonómetros son esos equipos que miden el ruido en el ambiente. Usted lo puede tener en el teléfono y con eso mide, por ejemplo, va a una discoteca, aquí está 101, pero allá atrás está en 82. Me voy para allá donde está 82. Estoy en la iglesia inclusive, que cuando vamos a la iglesia que tenemos los coros y todas estas cosas, también se genera ruido, entonces podemos ponernos de localización. NIOSH, también gratuito, con eso usted sabe cuál es el nivel de sonido que tiene. Manténgase por debajo de 80 decibeles y estará segura su audición. En niños, recordar que eso baja a 75 decibeles. Ok, me están pidiendo que otra vez, Arsenio, si me lo explicas mejor, repetir la aplicación, la del Ministerio... La del sonómetro. Hear Who, el Hear Who. El Hear Who, ¿sí? Es HEARWHO. Exacto, Hear Who. O quien escucha, quien escucha sería en español, ¿no? Hear de escuchar y sí, de oído. Es de la Organización Mundial de la Salud, que lo dejaron en inglés. ¿Y cómo saber si al niño le hicieron la prueba del tamizaje? Eso tiene que estar, hay una tarjeta, pregunta, ¿no? Todas las madres justamente tienen la libreta, que ahora la nueva se llama del niño, la niña y el adolescente. Vamos a llegar hasta adolescente. Perfecto. Pero todas las madres deben tener su libreta donde está apuntado todo el desarrollo del niño. Y ahí aparece en una página, no me acuerdo el número, aparecen todos los tamizajes. Ahora están los 4, antes habían 3, ahora hay 4. Muy bien, muy bien. Doctora, muy agradecido. Yo me he quedado picado, como dicen en el barrio. Necesitamos tenerla otra vez por aquí dentro de una semana o dos para que nos sentemos con calma y a ver todas las posibilidades que hay de prevención y también de peligros para la audición. Correcto. Y cómo los tips que puede haber para asegurarnos que en casa, que en la oficina, que en la calle estemos protegiendo nuestra salud auditiva
que con eso, mire, el otro día hubo un accidente terrible en Colón, una chica con estos audífonos gigantes e independientes que hay ahora, casi se la lleva al tren, porque aíslan el ruido también, eso, si bien te protegen, también te desconectan de la realidad, ¿no? Desconectado completo. Así es, hay que tener ese cuidado. Gracias, doctor, una vez más. Vamos a ir a la pausa y regresamos de inmediato con nuestro siguiente invitado. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. Cuando ves las compuertas del canal, ¿en qué piensas? En turismo. En comercio. En todos los barcos que pasan. En puertas que se abren y dejan pasar mucho más que barcos. Dejan pasar el bienestar para todos. Son compuertas, sí, pero también abren paso al progreso, generando los aportes que permiten renovar los hospitales y que harán posibles nuevas y mejores escuelas. Esto es un hecho por los aportes de tu canal, Canal de Panamá. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. El invitado tiene la palabra. Nos acompaña Agustín Berrugate, él es el presidente del Congreso General de Alto Bayano, para informarnos de situaciones que están viviendo en el área de Piriatí. Las personas, los pobladores de Piriatí están pasando por situaciones difíciles y él nos va a explicar en qué consisten y cómo podemos ayudarle. Adelante, don Agustín, los micrófonos de Zona 8 son suyos, explíquenos qué pasó. Sí, muy buenos días ante todos. Primero, ante todo, hay que darle gracias a Dios por lo que vivimos hoy y ante todo la situación han pasado bastante crítica a través de una inundación que ha sucedido dentro del territorio Piriatí específicamente. Mi nombre es Agustín Berrugate, presidente del Congreso de Alto Bayano. Explíqueme, don Agustín, ¿fue una inundación por lluvia, por se desbordó algún río, el lago? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo pienso que por la misma lluvia, que se desbordó 2 días de lluvia casi. 2 días de lluvia. Sí, han pasado por ahí, y entonces eso se desbordó y entonces se inundó. Unas 12 familias que han transcurrido. Hay 12 familias afectadas. ¿Cuántas personas por total, más o menos? No tengo esa exactitud, pero sí los niños tuvimos que evacuarlos a la escuela. Ahora mismo los tenemos evacuados dentro de la escuela. ¿En la escuela de Piriatí? De Piriatí, sí. ¿Y quién les está dando de comer y cómo? Bueno, esa es la parte un poquito complicado, ¿no? Que tenemos que buscar la alimentación para buscar apoyo en este momento por la situación crítica que nos está pasando más los estudiantes que están ahí. Usted está en el estudio de Radio Hogar por eso, está buscando apoyo de la comunidad para alimentar a estos niños que son víctimas de la inundación. Sí, también la familia, porque se mojó, prácticamente entró dentro del agua. Las casas se llenó de agua, se mojaron los colchones, la ropa, todo lo que seres que tenían dentro de la... Caramba, don Agustín. Perdieron todo. Sí. Y cuéntenos algo, ¿cómo podemos ayudar en los que estamos en capacidad de llevar comida y ropa y frazadas y tal, o agua y comida enlatada? ¿A dónde tenemos que llevar estos enseres? Hay 2 formas de llevar. Entonces, por lo menos, si aquí en Panamá no tenemos un depósito así definitivamente público. Se estaba coordinando con el viceministerio tampoco tiene un depósito. ¿El viceministerio de Asuntos Indígenas? Sí, Asuntos Indígenas estamos coordinando y no tenemos la capacidad para tenerlo ahí. Ok. Por otro, sería bueno que si en caso que ustedes tuvieran la responsabilidad aquí y venir a conseguir, tenemos el transporte, sí lo podemos trasladar el mismo día. Usted está diciendo que lo hagamos acá, que lo traigamos a dónde. ¿A dónde? Dígame. Por aquí, a la iglesia. Ok, que lo hagamos acá en Radio Hogar y que de aquí podamos entregárselo a ustedes a los vehículos. Sí. Con mucho gusto, no hay ningún problema. Aquí pueden traerlo aquí a los estudios de Radio Hogar, que estamos ubicados en el edificio del Arzobispado de Panamá, en Avenida Segunda Sur de Carrasquilla, al lado de la iglesia de Lourdes. Traen agua, enlatados, Pampers, comida seca, enlatadas, luego granos, también pueden traer frazadas, colchones, ropas. Y aquí lo que puedan traer para vestir a estos niños y personas, familias, son 12 familias. Sí. Y de aquí, apoyo económico también podría ser. Preferiblemente que solo sean enseres, ¿no? Comida, bebidas embotelladas, para entregárselo a las comunidades de Piriatí en Alto Bayano, a pedido aquí del presidente del Congreso General. ¿Qué otra información nos tiene
para ilustrar por la situación que ha estado ocurriendo allá. ¿Qué me puedo decir? La situación ha sido así, entonces solamente pedirle a la ciudadanía que sean solidarios con nosotros mismos. Okay. Ajá, eso es lo único que podía. Hay comunidades, ¿ustedes son en Verá, en Alto Bayano? Sí, somos en Verá. ¿Usted puede mandar un mensaje a los en Verá que están aquí en la ciudad también para que vengan y apoyen? Sí, en el lenguaje de ustedes. Bueno, Yavara, nada más voy a la Radio Garde, muy pura inundancia y mancaria para decir para nada para manera apoyadita en caballa. Mancaria nada más en verano de pasar mucha caria de la manera. Muy bien. Alto Bayano, ¿qué territorio comprende exactamente? ¿Cuántas comunidades hay además de Piriatí? Alto Bayano se compone en 4 comunidades: Ipetí, Piriatí y Maje Cordillera y Unión en Verá. Todo eso es el Alto Bayano. Es el Alto Bayano, sí. ¿Y usted coordina todo eso como presidente del Congreso? Sí, exactamente. Explíquenos la división política de esto. Usted es presidente del Congreso, pero ¿existen caciques? Sí, existe el cacique que se llama Carlos Gil. Hay un cacique. Sí. ¿También en Alto Bayano o un territorio mayor? No, Alto Bayano. También en Alto Bayano. ¿Y la jurisdicción de ambos cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros que no tenemos políticamente, no tenemos relaciones con el Estado. Okay. Y pues tienen problemas que dentro del territorio, más bien por seguridad territorial que más se lucha. Ok, usted es como decir el alcalde, el gobernador de por allá. Sí, exactamente. Y el cacique ve los asuntos ya internos de la... No, el general. Ah, sí, él es. Entonces, está por arriba del presidente. Muy bien. Así coordinamos. Son 2 instituciones que se manejan coordinadamente. Y la base que es la parte de NOCO que se trabaja. Y esa es la parte interna. Ok. Vamos a coordinar con el Pastoral Social Cáritas de aquí de la Arquidiócesis, la licenciada Maribel Jaén y también el diácono Sergio González, aunque sé que el diácono Sergio no está en el país, pero vamos a coordinar con el equipo de Pastoral Social que él coordina para atender esto, que las personas puedan traer aquí a la Arquidiócesis de Panamá y a Radio Hogar lo que puedan donar de agua, comida seca, enlatados, frazadas, ropa. Colchones también. Colchones, hacen falta colchones para las personas que fueron damnificadas y que puedan ser buscadas acá por la comunidad, que ustedes lo van a buscar y lo llevarán entonces a Piriatí. Sí, lo haremos a través del viceministerio, que ellos van a poner transporte. El viceministerio de Asuntos Indígenas sí, estamos coordinando con el viceministerio de Indígenas y entonces... Ok, ellos pondrán el transporte. Transporte, sí, ellos pondrán el transporte. Muy bien. Ya saben, los diferentes sectores del país que puedan ayudar a nuestros hermanos de Piriatí. Han sufrido una inundación después de 2 días continuos de lluvia. Han perdido 12 familias de esta comunidad de Piriatí y están clamando por ayuda a través de su presidente del Congreso General. Gracias, don Agustín Berrugate. Sabe que aquí estamos entonces en disposición de poder ayudarles. Él nos va a estar pasando imágenes que vamos a colgar en las cuentas digitales de Radio Hogar. Pueden buscar en las cuentas de Radio Hogar el material para que ustedes constaten que esta situación se está dando. El Viceministerio de Asuntos Indígenas también está informado y va a apoyar llevando lo que aquí podamos conseguir. ¿Es así? Sí, así exactamente. Para servirle, don Agustín. Y vamos entonces a la pausa y continuamos con la parte final de Zona 8. ¿Sí? Adelante. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. Mensaje de Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, arzobispo de Panamá, por los 71 años de Radio Hogar. Demos gracias a Dios por este tesoro que tenemos en la iglesia y en la sociedad panameña. Gracias le damos al Señor por el camino recorrido y elevamos nuestra acción de gracias por todas aquellas personas, sacerdotes, laicos, profesionales de la radio y oyentes que han hecho posible esta historia compartida. Pero para seguir adelante necesitamos el apoyo de todos, sus oraciones sobre todo, pero también su patrocinio económico. No dejemos que Radio Hogar libre sola la batalla para continuar al aire. Te invitamos a hacer una donación grande
o pequeña, lo que puedas, para ayudar a mantener vivo este valioso instrumento de comunicación, de nacionalidad y de cultura. Gracias por ser parte de esta hermosa historia. Les bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Radio Hogar, la voz de tu iglesia. Siga con nosotros en Más de Zona 8, Tertulias y más. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó ayer jueves en segundo debate el proyecto de ley 293 que dicta el presupuesto general del Estado para la vigencia 2026 por un monto de $34.901.000. Y escuchemos las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas una vez se logró este segundo paso importante. No sé, ahora vamos a hablar con Rubén ahora a ver si hoy viernes, porque están en sesión permanente, si hoy viernes le puede salir del tercer debate, lo veremos. Vamos a escuchar la nota. Los recursos asignados a educación no se han disminuido. A la Universidad Nacional tampoco. Eso no es cierto. Es más, esta mañana me escribió el rector de la universidad y le puedo mostrar el intercambio de mensajes refiriéndose a este mismo tema, y le digo, lo hemos escuchado en su entrevista de hoy, y perdone que le diga, pero yo tengo que hablar con franqueza, usted ha demostrado ante la nación que desconoce el proceso presupuestario y manejo fiscal de sus recursos. Y con mucho gusto nos sentamos a ayudarlo a entender ese proceso. Así como yo no salgo en televisión hablando de física cuántica, porque no pretendo saberlo, entonces no salgo a opinar de un tema que no domino. En términos de la asignación de recursos, número 1 en este presupuesto es salud. Salud es el número 1. Número 2, educación. Número 3, el patito feo que nos duele, pero nos toca por obligación del Estado panameño la deuda pública. Número 4, obras públicas. Y de ahí siguen. Es decir, los dos primeros, pero lejos, salud, educación. A lo que voy, que no se trata nada más de asignar recursos. Que a veces pensamos que es de un helicóptero tirar dinero. No. Radio Hogar. Es más que eso, es gestión. Y es la utilización de los recursos para que produzcan resultados. Falta de recursos no hay, se lo prometo. No hay falta de recursos. Y sacarle mayor productividad, es sacarle mayor productividad y retorno a esos recursos. Bien, hay que mencionar que se intentaron hacer algunas modificaciones en este segundo debate, sobre todo a la parte normativa del proyecto de presupuesto general del Estado para la vigencia 2026. Estas propuestas vinieron de diversos sectores, de diversas bancadas de la coalición independiente, también del diputado Ernesto Cedeño de Moca, entre otros diputados. Sin embargo, la mayoría de ellas fueron desestimadas. Modificaciones al menos a 6 artículos que fueron desestimados, pero precisamente la diputada Alexandra Brenes explicaba cuáles eran esas propuestas de modificación que la coalición Vamos estaba proponiendo hacer a este proyecto de presupuesto. Radio Hogar. Tema de emergencias, atención de emergencias o servicios públicos críticos. Esa es una eliminación que es realmente un ejemplo de austeridad y de contención de gastos. Lo segundo es el viático al exterior del país, que lo conversé el día de ayer, donde para Latinoamérica se tiene 300, yo le estoy reduciendo a 225. Para Estados Unidos, Canadá, Argentina, se tiene 400, yo lo estoy reduciendo a 300. Y para Europa, Asia, África y Oceanía, una propuesta de 350. Yo creo que también es importante mencionar que bajo esta misma premisa de los viajes de los funcionarios del Estado, tiene que haber principalmente transparencia sobre ello. Y es por eso que estoy colocando que el Ministerio de la Presidencia, el MEF y la Autoridad Nacional de Transparencia, que es la ANTAI, deberán publicar semestralmente las instituciones que tienen ese listado de misiones oficiales
pero donde todos los panameños podamos saber el nombre del funcionario, el cargo, la entidad, el destino, el motivo del viaje y el costo total del boleto junto con su fuente de financiamiento. Eso bajo las plataformas que cada una de estas autoridades maneja. Rubencito, ¿nos explicas qué pasa ahora con este documento, este presupuesto general del Estado, este documento de la ley? Bueno, y si se puede hacer hoy mismo. Adelante. Sí, precisamente por ley ya no se pueden hacer modificaciones una vez aprobada en segundo debate. Ok. Porque bueno, sí, adelante. Se fue el audio, Rubén. Oh. Se fue. Él está conectado, parece que tiene problemas con el micrófono. Pero bueno, sé que no se deben hacer modificaciones ahora, a partir de ahora solo es sí o no. La pregunta es si, como normalmente el Pleno no sesiona los viernes. ¿Qué manera de modificarlo? Adelante, Rubén, no se te escuchó absolutamente nada, algo ocurrió. ¿Puedes repetir la idea otra vez? Gracias. Me escuchas bien. Precisamente la diatriba estaba en que querían aprobar las modificaciones porque es en el segundo debate ante el Pleno, donde los propios diputados son los que proponen y aprueban o rechazan las propuestas de modificación al proyecto de ley. Sí. Ya una vez aprobado en segundo debate, no hay, en tercer debate no hay opción por ley de que se pueda modificar el proyecto de ley. Esto para el presupuesto y para todos los demás proyectos de ley. En tercer debate ya nada más sería aprobar o rechazar. Entiendo. La discusión ya, o el tercer debate más bien, sería a partir del día lunes. Hoy no hay sesión del Pleno convocada. Así que hoy solo están convocadas algunas comisiones, pero la sesión del Pleno está convocada para el día lunes, donde se espera se pueda ya aprobar o rechazar en tercer debate el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2026. Muy bien, muy bien. Agradecido, Rubén. De esta manera vamos a culminar el ejercicio periodístico de Zona 8 hoy y de la semana. Nos vamos a encontrar de nuevo el lunes. Es el lunes de más intenso del aniversario de todo este mes. De lunes al viernes vamos a tener una semana llena de actividades y llena de solicitudes. Dígame, Rubén. Eduardo, dos cosas para este fin de semana importante. Diversas delegaciones de distintas disciplinas deportivas que están compitiendo en los Juegos Centroamericanos. Y el domingo, algo que trasciende fronteras a nivel mundial, se juega el clásico del fútbol español entre el Barcelona y el Real Madrid en Madrid. Sí. Eso sería a partir de las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana, hora de Panamá. 9 de la mañana, hora de Panamá. Qué temprano, yo estar en misa a esa hora. Hombre. Sí, lo que pasa es que en Europa tienden a poner esos partidos temprano por el hecho de que los venden en los países asiáticos, los derechos, y pagan mucho más. Entonces, es por eso. Por la diferencia horaria. Dicen los catalanes que se van a comer un pescadito, pero ahí veremos. No vamos a pelear. No vamos a pelear. Recuerden, aquí en la sede del Arzobispado de Panamá, en Radio Hogar, pueden traer sus donaciones para las comunidades de Piriatí, que sufrió inundaciones. Hay 12 familias damnificadas hasta las 4 de la tarde del día de hoy y hasta 12 mediodía mañana aquí en Radio Hogar. Vamos a coordinar con la Pastoral Social para, una vez tengamos las donaciones en mano, poder comunicarnos con el presidente del Congreso General de Alto Bayano para que se traslade esa donación al área de Piriatí. Eduardo Soto se despide en compañía de Pastora Portugal, Rubén Polanco, Arsenio Samaniego y Patricia Ocando Camino, mientras Arsenio nos dice qué tiene para esta tarde aquí en Acuarela, Panamá. Tenemos nuestra tanda de décimas de mejoranas para todos nuestros oyentes esta tarde a las 2 de la tarde en Acuarela, Panamá, por Radio Hogar. ¡Uy! ¡Qué bueno! Ay, dile que tienes novio, que tú me amas, que yo te adoro. Ay, dile que tienes novio, que tú me amas, que yo te adoro. Que tengan un fin de semana lleno de Dios. Nos escuchamos y vemos el lunes. Sí, yo no soy nada, no soy nada, yo no soy nada, yo no soy nada, yo no soy nada.
Hasta aquí, Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Les esperamos en la próxima edición de Zona 8, Tertulias y más.